Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra conferencia más en el Seminario en Filosofía de las Matemáticas. El día de hoy tenemos el gustísimo de tener acá a cargo de esta conferencia al profesor Andrei, que pues siempre está como atrás desde la parte de como de anfitrión con las preguntas y hoy va a ser que nos va a acompañar en la charla. De hoy va a estar hablando sobre si los computadores, si es interesante como esa conexión entre la matemática y los ordenadores y si realmente los ordenadores no pueden solucionar todo, no pueden responder todo. Entonces, profe, cuando quieras, te dejo Gracias. ahí. Cargo cualquier cosa o duda. Esperamos hasta el final, ¿cierto? Para que te hagan Como las tú preguntas. quieras. Sí, estaría bien. Si tú quieres también inmediatamente, como para, también está bien. Sí, inmediatamente Perfecto. puede ser, Entonces, no hay si problema. tienen dudas o comentarios, pueden ir escribiéndolos ahí en el chat y yo se los hago llegar al profesor. Sí. Entonces, iniciemos. Bueno, sí, sí, así es mejor porque si me preguntan después, yo creo que se me puede olvidar lo que me preguntaron y no lo respondo. Bueno, bien, entonces a todos muy buenas tardes. Agradezco mucho pues, la invitación, a Moni por la invitación y a cada uno de los asistentes por su asistencia. Para mí es un gusto poder platicar acá un par de minutos, algunos minutos sobre esto que nos gusta tanto, que es la matemática. Y quiero contarles un poquito antes de iniciar con la presentación, cómo, cómo inició, por qué se dio esta plática o cómo se generó. Y hay un libro que estamos siguiendo nosotros en la carrera de matemáticas, que creo que es un libro que todo estudiante o toda persona que sienta interés por la matemática debería leer en algún momento. Y si es estudiante, lo más conveniente es que lo haga al inicio de la carrera. Y es Cartas a una joven matemática. Entonces, ese libro apareció en mi vida de una manera muy interesante, casi por casualidad, aunque el autor yo lo he seguido, pero no conocía sobre esa obra y simplemente me lo crucé por casualidad el libro algún día comprando libros y me lo crucé por casualidad y fue una grata experiencia porque llegó el momento oportuno. Hubiera querido haberlo encontrado también antes, cuando estaba estudiando, para que me enfocara con temas de la matemática, pero en algunos de los capítulos habla sobre los computadores y la matemática. Y bueno, para los que estudiamos matemáticas, aparece una pregunta. Eh, sí, sí, doctor, el título es Cartas a una joven matemática, de hecho lo tengo acá, Cartas a una joven matemática, y el autor es Ian Stewart. En algún momento ya lo haré referencia en el chat. Acá, a ver, voy a escribir acá en el chat antes que olvide. Pues lo tengo en la presentación, pero está bien. Cartas a una joven matemática, matemática y es de Ian Stewart. Bien. Entonces, les decía que apareció un momento interesante porque los computadores y la inteligencia artificial han alcanzado un desarrollo tan grande que podemos sentir que muchas de las cosas que hacemos ya no son necesarias o son fácilmente reemplazables. Y pues una preocupación que nos generó a muchos, no solamente en la matemática, sino dentro de diferentes contextos o diferentes trabajos. Entonces, cuando llega este libro, empiezo a leerlo y encuentro esta parte. Ya dije, de esto hay que hablar. Entonces, más que una plática en la que sea un monólogo y yo plasme las ideas que comparto con Ian Stewart, puede ser un debate y simplemente son opiniones las que voy a dar y bueno, posiblemente algunos no las compartan y está muy bien, está muy bien. Estaría muy interesante que se generara el debate. Bien, entonces voy a compartir la presentación y pues inicio. Eh, Me dicen si la pueden ver. Yo creo que lo más fácil es cuando comparto la pantalla, creo yo, que es como la manera más fácil. ¿Y ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve la pantalla, profe.
Bien, Perfecto. ya quito, Sí. ya lo quito. Sí, entonces, bien, la foto que aparece al fondo es de Ian Stewart. Quiero hablar un poquito sobre él porque, pues, finalmente las ideas que tomé de esta plática son tomadas del libro junto de las clases que hemos dictado acerca del libro con los diferentes estudiantes de la carrera de matemáticas. Entonces hemos discutido, ellos plasman sus ideas, yo las tomo, les doy las mías y construimos básicamente esta plática. Es una plática creada en conjunto junto con los estudiantes, pero todo en torno al libro de él. Entonces Ian Stewart es alguien bastante interesante porque es un matemático de primer nivel, tiene libros de matemática, por ejemplo, de teoría de Galois, tiene un libro que los que estamos en la carrera de matemáticas, sabemos que teoría de Galois es un tema que necesita tiempo y diferentes pasos para llegar hasta allá, no es algo que sea inmediato. Entonces, o sea, es algo que yo puedo decirlo fino, es algo fino dentro de la matemática. Trabaja mucho en el estudio de simetrías, el estudio en la biología busca patrones, los analiza usando herramientas matemáticas sofisticadas, o sea, es un matemático de primer nivel. Pero llegó un punto en el que él dijo, bueno, está muy bien todo esto que hago, y ha recibido premios, medallas, por esto no la Fields, pero ha recibido medallas, y dijo, está muy bien lo que yo hago, pero quiero hacer algo más, quiero ser matemática divulgativa, quiero hablar sobre la matemática. Tiene libros sobre qué es la matemática, tiene libros sobre la historia de la matemática, tiene libros, lo mencionábamos la semana anterior con el doctor Aristizábal, las 17 ecuaciones que cambiaron el mundo, que es un libro de matemáticas basado en diferentes ecuaciones que cambiaron el mundo. Entonces, es alguien que no solamente se dedicó a hacer matemática eh, allá de primerísimo nivel en la abstracción, sino también quiso aterrizarla y volverla eh, más amplia y que la comunidad que pudiera entender muchos problemas fuera mucho más grande. O sea, matemática divulgativa también. Cabe mencionar que ha escrito libros de ciencia ficción, entonces es alguien pues, muy interesante. Eh, alguien que todo aquel que sienta gusto por la matemática en algún punto tiene que leer a Ian Stewart. Entonces, nuevamente, esto hace parte del libro de él, pero muchas de las opiniones, pues son opiniones que, que son mías, junto con algunas opiniones de estudiantes y cosas que han aparecido en el salón de clase. Entonces, es una plática construida en conjunto. Bien. Bueno, entonces, lo primero es, eh, acá aparece, bueno, tengo los computadores y para todos es claro cómo fueron apareciendo los primeros trabajos, los primeros desarrollos computacionales, lo manifestaba el profesor Esteban la semana anterior, fueron dados por Alan Turing, bueno, John McCarthy, sobre mediados del siglo anterior. Bien, entonces, lo que hoy está tan de moda, la inteligencia artificial y ChatGPT, Sora y todas esas inteligencias que permiten hacer tantísimas cosas, tuvieron su origen dentro de la matemática hace más o menos 70, 80 años. O sea, su origen está dado dentro de la matemática. Alan Turing era un matemático que trabajó para las fuerzas especiales británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Y los fundamentos, bueno, aquí hay algo interesante, los fundamentos eh, lógicos dentro de los que se desarrolla la inteligencia artificial, bueno, la computación, están dados en los fundamentos lógicos de la matemática. Es decir, los computadores siguen las leyes lógicas de la matemática, porque así fue su construcción fue hecha desde la matemática, entonces su evolución y sus métodos analíticos son métodos basados en eh, fundamentos o filosofía matemática. Entonces, bueno, apareció el computador,
aparecieron las primeras máquinas de cálculo, años 50 y 60, máquinas de cálculo basadas en leyes lógicas traídas desde la matemática, incluso traídas desde eh, las ideas de Aristóteles, pero está bien, son simplemente basadas en leyes lógicas. Ahora aparece un detalle interesante. Los computadores, estoy hablando antes de los 80 quizá, surgían como una gran posibilidad, pero no se había desarrollado todo su potencial ante la capacidad finita de estas máquinas, la capacidad finita de memoria, la capacidad finita de hacer cálculos. Surgían como una gran posibilidad, como algo que acompañaba, pero simplemente se decía, bueno, como capacidad, con la capacidad finita que tiene, es útil, pero hasta ahí no va a reemplazar eh, diferentes labores o habrá labores, perdón, habrá labores que no se reemplazarán por los computadores. Habrá labores que no se reemplazarán por los computadores. Ok, bien, pero en los 90 aparecieron diferentes desarrollos y se amplió considerablemente el tamaño de la capacidad de los computadores. Entonces esto hizo que la evolución fuera muy grande, y todo esto llegara a lo que hoy conocemos como las inteligencias artificiales, que son capaces de hacer muchísimas cosas y cada vez irán avanzando más, cada vez irán avanzando más. Por ejemplo, a ver acá, eh, aquí quiero compartir por un momento, aquí un momento, quiero compartirles, por ejemplo, un video de Sora, la inteligencia artificial de la empresa que creó ChatGPT. Entonces, simplemente yo escribo un texto y con una descripción, y la inteligencia artificial me crea la imagen. O sea, esta imagen es absolutamente creada por inteligencia artificial. Simplemente lo que yo necesito es escribir un texto. Quiero decir que una mujer está caminando en Tokio. Ya quiero describir incluso la sensación, y ya con eso es suficiente para que la inteligencia artificial haga la creación. O sea, es absolutamente impresionante el nivel de desarrollo al que ha alcanzado la inteligencia artificial. Entonces, empezamos con los años 50, Alan Turing, procesos lógicos, y ya estamos simplemente a partir de una pequeña descripción, se puede crear las imágenes que se quiera. Entonces, bueno, bien, continúo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿las matemáticas ahí es donde encajan? O sea, la inteligencia artificial ha podido o cómo se ha relacionado con las matemáticas. Entonces, por ejemplo, eh, hay trabajos en los que ya son capaces alguna inteligencia artificial de hacer alguna demostración. Son demostraciones tipo olimpiadas universitarias, creo que ya se puede, ya hay inteligencias que lo pueden hacer. Como máquinas de cálculo son mucho más eficientes, mucho más veloces, mucho más rápidas que cualquier cálculo que se pudiera desarrollar. Como métodos de solución lo hacen de una manera mucho más eficiente. Entonces, parece que la capacidad humana de hacer matemáticas estuviera ampliamente superada por la capacidad o por las soluciones que brindan las inteligencias artificiales. Y aquí es donde, bueno, aparece, finalmente podrán reemplazar las matemáticas entonces. Entonces pongo un paralelo entre el buen amigo de nosotros, Gauss, y el creador de ChatGPT, Sam Altman. Y en la mitad, nuestra famosa botella de Klein, que para los que pues estudian matemáticas, o para los que les gusta la matemática, saben que esto tiene un contexto interesante dentro de la topología y dentro de la matemática. Entonces, si pongo uno frente al otro,
¿Será que finalmente una inteligencia artificial podrá hacer todo lo que se hace a partir de la creación de la matemática? Y parece que ya hacen demostraciones, hacen cálculos mucho más eficientes, eh, pueden analizar muchas más posibilidades, incluso ya crean cosas. Acabo de mostrar Sora que crea imágenes. Entonces, pareciera que nuestro buen amigo Gauss está en desventaja en ese frente a frente. Entonces, bueno, pero empieza la matemática a ganar puntos. Punto para las matemáticas. Un primer punto positivo, punto positivo de las matemáticas aparece con los trabajos de John Littlewood. John Littlewood es un matemático eh, británico, inicios del siglo XX, y es alguien bastante interesante. Muchos tal vez tienen un acercamiento a él por, por la película que hablaba de la vida del matemático indio Ramanujan, eh, el hombre que conocía el infinito. Littlewood es el amigo de Hardy. Hardy fue el que trajo a Ramanujan, porque llevó mejor a Ramanujan al Reino Unido a trabajar con él. Littlewood estuvo prestando servicio a la Armada, tal vez fue la Armada Británica, bueno, alguna dependencia del ejército británico estuvo prestando un servicio. Y, en alguna de sus memorias, Hardy decía que había conocido solamente 3 matemáticos brillantes con los que se había compartido, que los demás eran buenos, pero brillantes. Hablaba de Ramanujan, hablaba de Littlewood y hablaba de Jacob. Bueno, entonces Littlewood es un matemático de inicios del siglo XX, eh, trabajó en muchísimas áreas y aquí hay un resultado interesante. Y uno dice, bueno, ¿por qué punto para las matemáticas? ¿Qué tiene que ver Littlewood ahí? Lo que ocurre es lo siguiente, durante durante sus cálculos, Gauss notó cierto patrón en el comportamiento de los números primos. Estoy hablando de Gauss, mediados del siglo XIX, mostró cierto comportamiento. Y siempre fue inquietante para todos encontrar algún patrón que permitiera descubrir con exactitud dónde se encuentra un número primo. Sí. Pero entonces Gauss encontró una aproximación y encontró que la cantidad de primos menores que alguien, por ejemplo, 20, ¿cuántos primos hay menores que 20? ¿Cuántos primos menores hay que 50, que 80, que 100, que 200? Encontró que la cantidad de primos menores que cierto alguien, ese alguien, bueno, esa cantidad tiene un comportamiento muy cercano a la función, o mejor, sí, a la función logaritmo natural con un argumento ahí particular. Entonces, interesante, o sea, la cantidad de números primos menores que alguien, esa cantidad es muy cercana a un logaritmo natural con un argumento ahí. Entonces, hasta ahí estaba bien. El problema era saber si esa aproximación estaba por abajo o por arriba. O simplemente esa aproximación se cruzaba con la cantidad, qué sé yo, hay 5 primos, entonces puede que esa aproximación me dé por debajo, luego si yo voy cambiando la cantidad, puede que la aproximación me quede por arriba, por abajo. Bueno, entonces simplemente se dio como que era una aproximación, está bien, pero era por abajo, por arriba. Los computadores han hecho cálculos con números cercanos a los 10.000 millones de dígitos, ajá, y siempre encontraban que estaba por abajo. Entonces, si se sigue el principio o intuitivamente, se diría, bueno, pues si un computador probó con 10.000, con un número que tiene 10.000 millones de dígitos y se dio cuenta que estaba por abajo, siempre aparecía por abajo, entonces la aproximación debe cumplir este patrón.
y resulta que no. Resulta que Liverwood previamente había probado y posteriormente un estudiante de doctorado de él probaron que no es cierto, que realmente eh, la aproximación está por abajo, está por arriba, está por abajo, está por arriba, está por abajo, está por arriba. Se cruzan infinitamente. Pero ahí hay algo interesante. El computador probó hasta números tan grandes como que tienen 10.000 millones de dígitos y no habían encontrado este patrón. Pero matemáticamente John Littlewood sí lo encontró y posteriormente un estudiante. Entonces, aquí hay algo, bueno, ya aquí me desprendo un poquito del libro, aquí hay alguien que me gusta mucho leer, a Taleb, y él dice que eh, en algún punto, en algún punto, si uno se basa por diferentes patrones y sus decisiones están basadas en los diferentes patrones medidos anteriormente, lo más seguro es que cometa un error a futuro. Y él da ejemplos de muchísimas situaciones en las que las decisiones están basadas por lo que pasaba antes y finalmente no tienen en cuenta los cambios abruptos. O sea, finalmente, ¿quién determina que algo es completamente válido? La matemática. Y él pone un ejemplo y quiero mencionarlo. Yo lo menciono mucho en clase, pero es un ejemplo que me gusta mucho sobre la... eh, lo menciona Taleb, pero el ejemplo original es de Russell y es la paradoja del pavo. Y es, si yo soy, bueno, si yo tengo un pavo y le doy de comer todos los días, todos los días, todos los días, el patrón sería que, pues por siempre le voy a dar de comer al pavo. Pero llegará el día en que, pues, ya yo no le doy de comer al pavo, sino el pavo sirve de alimento para mi familia. Entonces, basarse en patrones anteriores o en cantidades, o porque cierta situación se da con muchísimas cantidades, no garantiza de ninguna forma la validez del resultado. Si eso fuera así, ya se habían probado muchos teoremas. Esteban mencionaba la, la semana pasada la conjetura de Goldbach, que todo número par se puede escribir como la suma de dos primos. Si fuera cierto, ya hay computadores que han mostrado que eso es cierto para números muy, muy grandes, de los miles y millones de dígitos. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal que ocurra algo así como lo que ocurre con el teorema de aproximación de Littlewood? ¿Qué tal que aunque el computador encuentre que eso ocurre para cierta cantidad, finalmente es una cantidad finita, finalmente es finita, o sea, no puedo asegurar completamente que sea cierto. Entonces, aquí viene un detalle. Entonces los computadores pueden reemplazar las matemáticas. No. Los computadores simplifican cálculos, hacen más eficientes ciertos procesos, pero lo que realmente determina la validez del proceso es la justificación dada desde las leyes lógicas, las cuales están soportadas en la matemática. Entonces, parece que existiera una lucha entre la matemática y los computadores, y que los computadores lo que hacen es, pueden aportar cosas, pero finalmente es necesaria la matemática que se imponga sobre el computador. Y aquí viene la otra parte, no es tanto así, no es tanto así. Entonces, mirar cuál es la frontera entre el computador y la matemática es mirar cuál es la frontera entre eh, matemáticas puras y aplicadas, donde las matemáticas aplicadas tienen un fuerte representante en los computadores, ¿cierto? En los procesos computacionales, y las puras, pues, están soportadas en la filosofía. Entonces, y la misma filosofía y la geometría, podría decirlo. Entonces,
aparecieron, o bueno, esto puedo decirlo desde otros ángulos. Antes del siglo X, antes del siglo XX, o sea, dejémoslo como inicios del siglo XX, no había distinción entre matemáticas puras o aplicadas, o sea, simplemente había matemáticas. Hay cosas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, Gauss, eh, pues es de los mayores, si no es el mayor exponente en la matemática, y todo el que ha cruzado con matemáticas ha escuchado hablar de Gauss. No, no existe manera de acercarse a la matemática sin saber de Gauss. Bueno, Gauss, además de ser de alguna manera el, bueno, no voy a decir el padre, pero quizá de los principales desarrolladores de la teoría de números, de la álgebra de variable compleja. Eh, por ejemplo, también él estudió la trayectoria y describió completamente la trayectoria de Ceres, el primer asteroide descubierto, o sea, algo aplicado. Inventó el telégrafo. Entonces, él se movía en los dos mundos sin ningún problema, porque en ese momento no había distinción. Y hay una frase muy bonita que por ahí aparece mucho, y es: Gauss, en la parte aplicada era un genio, en la matemática era un dios, y, pero se movía, no había distinción. Eh, y como Gauss, hay trabajos de Riemann en física, hay trabajos de Weierstrass en física, no había distinción. Si me voy un poco más hacia adelante, hay trabajos de Poincaré, del cual se dice que es el último matemático universal, entendiendo que conocía o que recorría todas las áreas del saber matemático. Pero en 1900 ya aparecen problemas por la amplitud de la matemática. Entonces la matemática fue tomando diferentes tendencias y aparecen diferentes líneas. Entonces, eh, aunque aún se hablaba de una sola matemática, ya se notaban ciertos matices entre una y otra. Pero el problema apareció realmente en los años 60, incluso ya para los años 70 y 80, ya en los departamentos de matemáticas ya separaron como área de matemática matemáticas o matemáticas puras, matemáticas aplicadas. Entonces, aquí hay un primer punto que me parece interesante notar, y es: los grandes matemáticos no hicieron distinción entre puro y aplicado, simplemente hacían matemáticas. Bien, en los 60 apareció un término interesante, y eran las matemáticas aplicables, o sea, matemáticas que fueran útiles. Y bajo ese contexto se fueron apartando las matemáticas útiles de las otras matemáticas. Y entonces aparecieron diferentes trabajos. Hay un trabajo muy interesante, ahí es basado en una publicación en, en Mathematics Tomorrow de un matemático, eh, Timothy Payton, y él dice lo siguiente: bueno, yo puedo considerar las matemáticas aplicadas, ¿de acuerdo? Pero dentro de sus observaciones dice: lo que realmente le da estructura a eso que está ocurriendo es el pensamiento conceptual de las matemáticas. Y aquí está la frase: el pensamiento conceptual es la sal de las matemáticas. Si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se sazonarán las aplicaciones? Entonces uno dice, ok, entonces se afirma que, independiente de la aplicación, se hace necesario entender los conceptos que están dentro de esa aplicación. Era una vertiente, y él defendió esa idea y publicó un ensayo respecto a esa idea. Entonces él decía, bueno, ¿y por qué dicen matemáticas puras?
¿A qué hace referencia matemáticas puras? Esa palabra puras, ¿a qué hace referencia? Y es una observación que me parece muy interesante. O sea, esa pureza no hace referencia a que la matemática no toque o, como lo dice, no se ensucie con otras áreas, no hace referencia a eso. La pureza hace referencia a la pureza de su método, a la elegancia de su método, a la sofisticación de su método. A eso hace referencia la pureza de la matemática, a que la matemática responde completamente a los interrogantes planteados con absoluta certeza. A eso hace referencia la pureza de la matemática. Pero entonces ya uno dice, bueno, entonces matemáticas puras. Pero, pero aquí hay problemas. Aquí hay problemas porque eh, pareciera que todo eh, se quisiera abstraer y a veces por alejar demasiado y por hacerlo tan general el concepto, se pierde la pregunta. Entonces, me explico. Eh, Aquí hay bueno, aquí una foto de Fourier y ya voy a mencionar por qué la conexión de Fourier con esas ideas, pero quiero terminar la idea anterior, me explico. Eh, si yo simplemente asumo o considero con pureza las ideas absolutamente puras, las ideas absolutamente sin ningún contacto con la realidad, me estoy olvidando, estoy siendo miope, diría Ian Stewart, respecto a cuál es la conexión o de dónde salen muchas de las ideas de la matemática. Y él manifiesta, los matemáticos no habían olvidado que la fuerza creativa más importante en matemáticas es su conexión con el mundo natural. Es decir, es decir, las matemáticas de donde sacan muchísimos de sus insumos, muchísimas de sus teorías, es del mundo, es del mundo. Yo no puedo imaginarme y abstraerme y dejar y pensar que solamente puedo trabajar con matemática pura porque me estoy quitando muchísimas posibilidades de conocer nuevas cosas. A medida que se va desarrollando el mundo, la matemática también va evolucionando. Son, es simultáneo, porque las ideas vienen del mundo. De hecho, muchas veces se ha dicho que la matemática está en el proceso mismo del pensamiento, o sea que nuestro cerebro es matemático. ¿A dónde va esto? A que el mundo se guía por patrones y por simetrías. ¿Ok? Entonces, por eso la matemática analiza patrones y simetrías. La matemática es el estudio de los patrones y las simetrías, pero eso está tomado de la realidad, básicamente de la realidad. De ahí es. Entonces, cuando me refiero a matemática pura, me refiero a la pureza del método. No me estoy refiriendo a que no puede tomar cosas del mundo, de la naturaleza, y adaptarlas para hacer más rica su área. Ahí está el detalle. Fourier. Fourier fue un matemático francés muy recordado, eh, muy recordado, porque él hizo parte de la expedición de Napoleón a Egipto. Eh, los que vieron la película de Napoleón, hay algún spoiler, creo que Fourier no sale. Bueno, hablando de eso, la película no habla de esa parte científica de Napoleón, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero Fourier no sale, pero Fourier fue, fue uno de los personajes que él llevó a Egipto para la expedición. Fue Fourier. Y Fourier estuvo dentro de ese grupo de intelectuales que acompañaron a Napoleón por muchos, pues por largo tiempo. Entonces, entonces Fourier diseñó una herramienta, las famosas series de Fourier, que los estudiantes de matemáticas y de ingeniería usan con muchísima frecuencia. La diseñó, pero durante muchísimo tiempo
no fue tomada en serio porque no habían condiciones que justificaran por qué funcionaba. Entonces, eh, aquí aparece algo interesante. A veces el no entender por qué funciona hace que yo deseche ciertas cosas, pero quizá tampoco puedo ser tan radical, quizá lo que puedo es tratar de seguir estudiando, ver cómo evoluciona el concepto y adaptarme al concepto, adaptarme al concepto. Pero lo que sí no puedo es dejar vacíos conceptuales en lo que está apareciendo. Si yo tengo un fenómeno que estoy estudiando de la matemática y hay vacíos conceptuales ahí, no puedo dejarlo. Hay una, eh, hay una metáfora muy bonita que se habla de matemáticas aplicadas y es, si yo no entiendo el concepto, es como pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. En algún momento tengo que pagar. O sea, simplemente lo que estoy es aplazando las circunstancias. Entonces, la matemática aplicada, la matemática pura, al final creo que terminan siendo lo mismo. Son simplemente dos formas de ver el mundo que terminan siendo lo mismo. La matemática pura necesita del mundo para conectar sus ideas, para evolucionar. La matemática pura necesita de la aparición de la inteligencia artificial para entender cómo funciona el mundo. La matemática pura necesita de la biología para entender cómo funciona el mundo y para de ahí crear nuevas teorías. Y la matemática aplicada necesita a la matemática porque es la herramienta que le permite eh, enmarcar el problema dentro de un contexto que lo haga más fácil de solucionar. John Barrow decía que la matemática no, el fenómeno físico, entre más pequeño es, más precisa es la matemática. Algo completamente interesante, supremamente interesante. Y es esta matemática en el proceso mismo de pensar, de buscar patrones y simetrías, nos permite un entendimiento eh, mucho eh, más claro de la naturaleza porque la marca dentro de un patrón el cual se puede analizar. Entonces, se necesitan los dos, o sea, ninguno va a reemplazar al otro. Matemática aplicada, inteligencia artificial es importante porque me permite tomar trabajos de ahí, me permite generar hipótesis desde ahí, me permite ver el problema de manera particular. Pero la matemática pura, y repito, la pureza es por la pureza de los métodos, no porque no, como dice Timothy, es, no es porque no es una princesa que no se va a ensuciar, es básicamente, o sea, que no va a tomar cosas de la realidad, no, de ahí es donde los toma, de ahí es donde los toma, realmente de ahí. Ahora, ahora, hay que tener mucho cuidado y es siempre la idea de generalizar o buscar analizar tanto hace que se olvide el marco o el punto de referencia. Entonces, porque sea bonito, la generalización me puede llevar a cometer errores y a olvidarme de lo que realmente me estaba preguntando. Entonces, eh, hay que ir, creo yo, de lo particular, entendiendo el problema de lo particular y voy saliendo si se hace necesario. Quizá cuando salga, eso, donde salí, puedo encontrar otras áreas donde esa generalización pueda servir, pero siempre hay que pensar en el problema particular, particularmente qué es lo que estoy trabajando. Eh, y quiero cerrar acá con una frase de Ian Stewart, y es, bueno, Dios es matemático eh, porque solamente, porque es creado a imagen y semejanza de nuestro cerebro que es matemático. Cuando se refiere a ella, se refiere a la matemática. Eh, Paul Erdos es un matemático de los 50, famosísimo, famosísimo. De hecho, hay algo muy interesante que es el número de Erdos, que
que casi todos lo tenemos y es la relación que tenemos con él en cuanto a las publicaciones. Entonces, Poler nos decía que Dios tenía dentro de, tenía un libro donde escondía todas las matemáticas profundas y bellas y eventualmente nos dejaba ver ese libro. Entonces aquí cierra con la frase, Dios es un matemático y ella es mucho mejor que nosotros. De vez en cuando ella nos mira, ella nos deja mirar por encima de su hombro y leer su libro. Entonces eventualmente la matemática nos deja ver ese libro de ese libro infinito de belleza matemática. Y otra frase con la que cierro es que la matemática eh, premia a los pacientes, premia la paciencia. Entonces, para poder ver ese libro se necesita absoluta paciencia. Bueno, muchas gracias. Y esa era la plática que yo tenía. Aquí voy a dejar de compartir. Aquí, perdón, aquí voy a dejar de compartir. Aquí tenía corriendo el video. Ya dejo de compartir. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Excelente charla, muy bonito, muy interesante, muy actual además con las temáticas de, o sea, muy a la actualidad. Quisiera ver de pronto si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que pueden escribirlas tanto en el chat o pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Vamos por acá. No, parece que por el momento no tienen preguntas, pero yo sí tengo, como quisiera conocer un poquito respecto a tu perspectiva. Sé que más o menos fue como el año pasado. Salió como un estudio que hicieron de OpenAI, que son los que trabajan con ChatGPT, Ajá. hablando de cuáles serían las profesiones que están como en más alto riesgo o más amenazadas de dejar de existir por la inteligencia artificial. Una de esas era los matemáticos. Dentro de eso estaban diciendo Mm. que los matemáticos tenían casi un riesgo de exposición del 100% en el cual se arriesgaba esa labor. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso? Perdón. Bueno, Moni, yo creo que los matemáticos siempre se van a necesitar, siempre, siempre, siempre. La matemática está en toda parte, en todo proceso. Lo que pasa es que la matemática está subestimada. O sea, desafortunadamente no se puede poner un logo, un stick en una calcomanía que diga esto fue hecho con matemáticas, porque si no todo lo tendría, todo lo tendría. Entonces, la matemática como está subestimada, se cree que no es tan importante y que lo que es realmente importante son otras cosas. Pero detrás de eso, detrás de casi cualquier proceso, está la matemática. Ahora bien, ¿quién hace la matemática? Los matemáticos. O sea, parece algo, parece algo superficial, pero cuando a veces definen qué es la matemática, es lo que hacen los matemáticos. Uno dice, bueno, superficial. Luego dicen, ¿qué es un, qué es un emprendedor? ¿Es el que hace negocios? No. Un emprendedor es el que ve oportunidad donde otros no la ven. Entonces, nuevamente, ¿qué es un matemático? Ah, bueno, es alguien que ve matemática donde otros no la ven. Es alguien que ve patrones donde otros no la ven. Y la matemática, dentro de las infinitas posibilidades que tiene, siempre tendrá, siempre está abierta, siempre hay posibilidades de mejorar casi cualquier proceso, casi cualquier situación. O sea, en cualquier situación siempre hay matemática. En algún momento de alguna plática decían, ¿y si yo hago el almuerzo de matemática? Hay un proceso, hay un patrón, ahí hay matemática. La matemática no está asociada a los números, está asociada a los patrones. Entonces, siempre se necesitará de alguien que encuentre esos patrones. Podrán hacer cálculos de manera más eficiente y contra eso no vamos a competir y quizá nos sirve mucho porque nos simplifica muchas cosas. Pero una cosa es eso, pero en la búsqueda de patrones y en el proceso de pensar, ahí sí nosotros tenemos una gran ventaja. Simplemente es como el emprendedor que ve negocio donde otros no lo ven, el matemático debe ver matemáticas donde otros no lo ven. Y además, el soporte de la inteligencia artificial está dada en la matemática.
en entender cómo no funciona, ahí está la matemática. Hay que entender que la matemática nos debe proporcionar ese tipo de soluciones, entender cómo funciona, cómo optimizar y cómo hacerla más eficiente. Acá hay un chiste y es que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Bueno, entonces, ¿cómo mejorarla? O sea, que creo que no nos va a quitar, lo que nos va a hacer es más eficientes. Bueno, acá tenemos dos comentarios respecto a eso. Muchas gracias, profe, por tu ¿Sí te respuesta muy respondí? enriquecedora. Sí, 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 total. No, muy de acuerdo respecto a eso. Ah, sí, qué bueno. Totalmente de acuerdo. De pronto, no sé si de pronto, visto desde el punto de vista que estaban trabajando los de OpenAI, estaban viendo las matemáticas desde esa parte de los cálculos. Sí, Y por eso eran, claro, la inteligencia artificial, pues ahí nos va ganando, pero nos va ganando hace mucho tiempo, ganando entre comillas, claro, aportando. Desde ese punto de vista, sí, pero pues es que las matemáticas no son solo eso. Creo que no ahí son solo está eso. el punto. Y me encanta esa frase, que es lo que es un matemático. Sí, Bueno, el que hace matemáticas, pero tienes que completarla, porque si no, pues queda muy... queda un bueno, poco sí, ambiguo, sí, porque ahí toca respondernos entonces qué son matemáticas, y eso es lo que seguimos aún sí, descubriendo. lo que seguimos descubriendo, así es. Bueno, Esteban por acá te escribe que excelente charla, profe, muchas Ah, gracias, gracias. Todo muy claro, preciso, claro y preciso como siempre. gracias, Esteban. Y el doctor Aristizábal dice, laboratorio del pensamiento tiene como base la matemática y la lógica. Bueno, eso sí es para ti, sí, y Sí, sí. tal cual. Pero sí, 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 totalmente cierto, la matemática y la lógica. Hace poco estábamos teniendo algunas actividades con estudiantes de dibujo, de estudiantes Mm, de la carrera de artes plásticas, ah, qué en el interesante. laboratorio de matemáticas. Y pues me parecía interesante a veces ver esa conexión entre el arte y la matemática, viendo la matemática a veces como desde el arte, que son otras que ven o pareciera que están en riesgo con la inteligencia artificial, pero es que de cierta manera la inteligencia artificial lo que toma es información que ya tiene, que ya existe. No crea, ajá, Tal cual, exacto, no crea. Entonces creo que viendo también la matemática como un arte, ajá. tampoco, por ese lado tampoco es que nos vayan a desplazar a No, las no. matemáticas. Lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. El secreto es ver matemática, o sea, darse cuenta que la matemática está en todo lado y poderlo descubrir ahí, en todo lado. Mm. Porque en toda actividad se va a necesitar un matemático, porque un matemático es no el que hace cálculos, eso lo hace una computadora mucho más eficiente, no el que hace cálculos. Un matemático es el que entiende los patrones y optimiza los procesos. Y eso siempre se va a necesitar, siempre. O sea, nuestro estudio está encaminado a poder entender patrones, simetrías, hacia allá está nuestro estudio, siempre. Entonces, siempre se va a necesitar alguien así, siempre. Pues, en mi humilde opinión, en mis 20 años de vida, creo yo eso. No, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta, parece que no, que por el momento no hay más preguntas. Agradecerte, profe, en serio, siempre Aquí, muy bellas sus charlas, muy interesantes esas conexiones que hacemos con el mundo real. Agradecerles a todos los participantes por estar acá, por estar escuchando, aportando sus comentarios. A Esteban Herrera levantó la mano. Esteban, si quieres ahí puedes hablar. No sé si fue de pronto que... No sé, Esteban, estás hablando. Tienes como el micrófono. Bueno, también mientras tanto, mientras de pronto Esteban ahí nos habla, el doctor Gerardo levantó la mano. Cuéntanos, doctor. Andrei, ¿qué piensas de los países desarrollados ocupando los primeros puestos en matemáticas y los subdesarrollados ocupando los últimos puestos como Colombia, que está en el antepenúltimo, en el último, no, el que le sigue, anteúltimo? doctor, gracias, doctor. Sí, es interesantísimo la relación que hay entre capacidad de desarrollo y primeros lugares en Olimpiadas Matemáticas. Es supremamente interesante porque es una relación uno a uno.
O sea, los países desarrollados ocupan los primeros lugares en las Olimpiadas y los menos desarrollados los últimos lugares. Entonces, una primera observación es que la matemática implica desarrollo. Claro, en todo aspecto, en toda parte del mundo hay matemática. No es una frase mía, bueno, es del doctor Barras incluso. Él es el que define como matemático aquel que ve matemática en todo lado. O sea, no hace falta ver un número para ver matemática. Pero respecto a lo que el doctor manifiesta, yo creo que son los países que se toman en serio la matemática. Yo he hablado mucho con los estudiantes y es que muchas veces en la secundaria la matemática se asocia a cálculos aritméticos y ya está. Algunos tienen la fortuna de poder tener algún profesor que les muestre una visión realmente de lo que es la matemática, de cómo se conecta la matemática con el mundo. Pero otros simplemente lo resumen a cálculos algebraicos, cálculos numéricos. Entonces, creo yo, de acuerdo a lo que percibo, los países desarrollados son países que se toman en serio la matemática. O sea, realmente invierten en conocimiento matemático porque saben que detrás de ese conocimiento matemático viene la evolución de muchísimas cosas, porque la matemática es el soporte. Entonces, si el soporte es fuerte, robusto, hace que de ahí en adelante todo lo demás crezca con fuerza. Entonces, es tomarse en serio la matemática, realmente tomarse en serio la matemática. Es darle la importancia que lo merece. Por ejemplo, doctor, cuento como anécdota, el doctor Barradas, él es el, él es el director, el encargado del grupo del equipo de Olimpiadas de México y estuvo en China. Él es el que los entrena y el que los lleva a China y todo eso. Y entonces uno de los de México ganó allá en China. Y allá le ofrecieron la universidad gratis, casa para la familia, para todo lo que quisiera. Todo lo que quisiera ya, porque usted tiene talento en la matemática, quédese ahí. Entonces, son países que toman en serio la matemática, son países que toman en serio la matemática. Eh, Quizá nosotros que estamos en vías de desarrollo no la tomamos en serio, porque pues la matemática está asociada al proceso de pensamiento y muchas veces tampoco nos tomamos en serio el proceso de pensamiento. Muchas veces nos cuesta más dar ese siguiente paso, eh, extendernos de esa zona de confort, de salirnos un poquito más. La matemática exige eso, porque la matemática es tan bonita que para poder descubrir su belleza se necesita buscar, o sea, no está ahí, se necesita buscar, o sea, está presente, pero hay que buscarla, o sea, exige un poquito, exige una devoción, una devoción. Hay una frase de Ian Stewart que dice, la matemática no es para espectadores, pero no lo dice en términos pues, que quien no sepa no debe hacerlo, sino que quien le gusta la matemática debe tomarse el tiempo para analizarla. Entonces, tomarse en serio la matemática, creo que está el detalle, doctor, desde mi opinión, es tomarse en serio la matemática. Creo que ellos se lo toman en serio, invierten, porque saben que con la matemática crece todo lo demás. Yo leía un artículo en la BBC, en una publicación que sacó sobre Taiwán. Taiwán, cómo pasó en 60 años de de ser un país pobre, ocupado, peleas entre China y Japón por él, a ser una potencia. Y es por la inversión que hicieron en tecnología, llevaron gente muy capacitada para los microchips, invirtieron, pero detrás de eso, ¿qué había? Una matemática muy sofisticada. Es tomarse en serio la matemática y pues creer que darle la importancia que realmente tiene, porque ahí está nuestra naturaleza, nuestro cerebro estudia simetrías y patrones. Entonces, nuestro mundo es matemático. Nuestro mundo es matemático. O sea, ¿por qué es tan relevante la matemática? Porque nuestro mundo es matemático. A mí me pareció muy importante la definición que hizo el profesor Barradas en la charla cuando se preguntó qué son las matemáticas y a mí me hizo una síntesis ese señor impresionante. Sí. Las Sí, matemáticas son una manera de pensar. sí, totalmente de Y la acuerdo, doctor. pregunta que sigue, ¿pensar en qué? En todo, porque las matemáticas
están en la realidad, en toda la naturaleza. En todo, cualquier actividad. Si uno no tiene las herramientas para pensar, y ese laboratorio se muere sin utilizarse el gran laboratorio que tenemos dentro del cráneo, entonces apaga y vamos, como dice. Así es, doctor. ¿Y qué pasa? Es que los profesores de matemáticas no nos enseñan a querer las matemáticas ni y a mostrarnos la importancia de la matemática en esa labor fundamental que es el pensamiento, que es lo que nos hace diferentes a los demás seres vivos. Aunque yo creo que todo ser vivo tiene algún grado de componente de procesar información y dar respuestas a la información que recibe, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo, doctor. Quizá los que tenemos esa cercanía con la matemática tuvimos la fortuna de alguien que nos inspiró, pero esa buena fortuna no es un concepto general. Sí, la matemática está en todo y esa definición de matemático que es el que ve matemática en todo, eso me parece genial. O sea, matemático es el que ve matemática en todo lado. Cualquier patrón, cualquier forma de optimizar. Si yo preparo algún producto, cocino algo hoy, y mañana lo hago de una manera diferente, estoy haciendo matemática, estoy optimizando el proceso, estoy pensando, es inherente al pensamiento. Es inherente al pensamiento. Muy buena su conferencia, André. Doctor, le agradezco mucho. Al contrario. Y este espacio precisamente lo que debe hacer es hacerle entender a toda la universidad y a todo el que el bosque toque que las matemáticas son un elemento fundamental. Digo yo, una actividad misional. Nosotros lo que tenemos que enseñarle a los estudiantes de que pasan por la Universidad del Bosque es que esa estructura tan importante como el cerebro hay que gastarla, hay que usarla. ¿Y cómo se usa bien? Pensando. Muchas gracias, André, muy amable. Al contrario, doctor, agradecido a usted y a todos los organizadores por invitarme y le agradezco mucho, doctor. Alguna vez leí, doctor, un libro de una psiquiatra rusa. El libro se llama Cómo pensar como Sherlock Holmes, y el libro decía como que el cerebro siempre está en movimiento. Si no se está usando, está retrocediendo, pero siempre está en movimiento. De uno depende hacia dónde quiere que se mueva, si hacia adelante o hacia atrás. Entonces, creo que la matemática es una manera, o es la manera de mover el cerebro hacia adelante. Entonces, sí, doctor, le agradezco mucho y pues bueno, doctor, ahí desde la universidad somos unos convencidos de la matemática, entonces muy agradecido por usted darnos la oportunidad de hacer esto que nos gusta. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, en serio, profe. Siempre son excelentes las charlas que realizas. Entonces, pues nada, nos vemos la otra semana con otra charla más acá en el seminario. Antes de acabar, les envío acá para que puedan llenar el formulario, darnos comentarios. Ahí siempre tienen como esa oportunidad de dar comentarios al respecto, que de pronto acá en el momento no tuvieron la oportunidad. También, si alguno está interesado en hacer una charla, dejarnos ahí su información. Y por último, cuando ustedes terminan el formulario, está el link para el site del seminario, donde están el link a YouTube para que puedan ver todas las grabaciones. También hay un espacio donde pueden subir documentos que piensen que es de interés del resto de personas. Entonces, pues, invitados a visitar la página también. Un gusto a todos y hasta luego. Gracias. A todos. Gracias. Buena tarde para todos. Buena tarde, doctor. Gracias. Buena tarde, doctor.